Significado de la película Autor Orfeu para leer 5 minutes publicado 06.06. 2020 actualizado 06.06. 2020 La película trata de una chica que ha ido a otra ciudad a visitar a su padres durant las vacaciones de Navidad. En la universidad encuentra a un chico que accede a verla. La película no da los nombres de los personajes. On the way, they have a conversation in which the guy mentions the theory of eternal return. They were taking the same exam, and a question about this theory was on a philosophy test. The theory of eternal return assumes that a person, upon dying, is reborn. But not as in the case of reincarnation, where he gets a new body and personality while remaining in the normal course of time, but reappear at the beginning of his life. Man is doomed to live his life anew, the one he has already lived. This theme does not stand out in the general wave of about everything tak, and only at the end does it surface as the main motif of the movie. The movie makes it clear that it is specifically in the horror genre when the hitchhikers stop at a gas station. A girl goes to the restroom and can't get out of it. She yells for someone outside to help her, but no one can hear her, even in such a small room. She manages to get out on her own, and the movie doesn't explain what happened. But it does show the end of the guia's conversation with the cashier, who suggests a shortcut to her destination, via Highway 606. The movie tricks the viewer. While the camera focuses on the accidental malfunction of the restroom door, a parallel plot twist occurs. Highway 606 is the main location of the action, a trip along which will bring serious trouble to the characters. El chico se sale de la carretera principale y el ambiente se caldea. La chica sube el tono y le convence para que él va y conduzca por el camino normal. Entonces ella descubre que el ha estado mintiendo sobre sí mismo y empieza a sospechar que no es quien da ser. El tipo no vive en la ciudad a la que se dirigen y ha viajado hasta allí solo para defraudar a la chica. Esto la hace desconfiar, es poco probable que los motivos del desconocido son benignos. Finalement, tienen un accident. El coche que iba a su encuentro ocupa toda la calzada, así que tienen que girar bruscamente a un lado de la carretera. El coche derapó y el chico perdió el control. La pelea, que empezó incluso antes del accidente, continuó. La chica teme que el accidente también haya sido provocado por el chico. Pero pronto se convence de que tienen problema de otra índole. El coche tiene un escape en el depósito, estando noche, en el bosque. A partir de este momento, se hace evidente el estado de ánimo principal de la película, la ansiedad. Comenzó con la escena de la gasolinera, continuó con la pelea entre los compañeros de viaje y ahora ha adquirido un tono distinto. La chica ve una silueta vestida de negro y le pide ayuda, pero la ignoran. En toda la escena tensa de la película hay alguien al lado del héros. En la escena de la gasolinera es visitante, pero no hay a la chica que pide ayuda. Las figuras con capucha negra no responden a las llamadas. El chico encuentra a las única persona del barrio, pero resultan estar muerta. El principal problema de los héros es el de la soledad. Por mucho que intentan encontrar ayuda, los desconocidos parecen incapaces de escucharla. Este problema también se da entre los compañeros de viaje. No se entienden. El chico solo quería llevar a la chica sin ningún otro propósito. Vio en ella a una posible amiga, pero todo se torció por culpa del malentendido. Y en un momento de peligro, empiezan a acercarse. En lugar de pelea, mantienen conversación ligera para librarse de la ansiedad del mundo exterior. Deciden esperar hasta el amanecer. Pronto los encuentra un policía. Los compañeros de viaje le cuentan lo que le ha ocurrido, pero no es por eso por lo que se ha dirigido a ello. Les acusa de infringir la ley. La ID de malinterpretar a los demás continua. Primero la chica pide ayuda y el policía sigue su línea de conversación, la mandó el intruso. Entonces la empieza a pensar que le está pidiendo un soborno y le ofrece todo su dinero. Pero ni siquiera ahora adivina la intención del policía. La ataca y la arrastra hasta su coche.
El tipo consigue golpear con una lave de cruz, y los compañeros de viaje regresan de nuevo a su coche, a un lugar seguro. Un chico enferma debido a la herida sufrida en el accidente. La chica intenta ponerse en contacto con los servicios de emergencia utilizando un receptor de teléfono que estaba en el maltero del coche. Consigue llamar al 911 y pedir ayuda, pero cuando vuelve al coche, el chico ya ha muerto. Por la mañana, la chica se encuentra con un quitanieve en la carretera y el conductor accede a ayudarla. Pero el accidente ocurrido durant la noche se repite. El otro coche también resulta estar volcado, y el hombre se dirige hacia él para ayudar a los heridos. La chica reconoce en el conductor del otro coche a un policía que ataca y mata al hombre. El final revela que, hace mucho tiempo, hubo varios asesinatos en la autopista 606. Los cometió un policía. Un día tuvo un accidente y fut aplastado por su coche. Cuando la gente lo reconoció, se negaron a ayudarle y le dieron por muerto. Desde entonces, el fantasma del policía sigue cometiendo asesinatos en la carretera 606. El significado de la película, Fantasma, queda claro, así como una conversación sobre la teoría del eterno retorno. El policía revive su vida y avivida. Admin.